Bueno, señores, arrancamos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar acá hoy en este webinar de Fútbol y Dinero. Tenemos que esperar, se va a ir sumando uno de los panelistas, Fabián Werner, que está con algún problema de conexión, pero seguramente lo va a resolver en breve. Les agradecemos mucho por haberse sumado hoy. Este webinar Fútbol y Dinero se enmarca en la línea de actividades de periodismo, investigación y datos que venimos realizando ya desde hace un tiempo. Como se acordarán muchos de ustedes, en esta línea hemos ofrecido charlas, por ejemplo, con periodistas uruguayos como Darío Klein, o como el chileno de la Universidad Alberto Hurtado, Juan Pablo Figueroa. Y hoy, y hemos tenido también talleres de visualización con Diego Cayota, y hoy nos convoca Fútbol y Dinero. Nos acompañan tres destacados periodistas que han abordado la temática desde distintos ángulos. Fabián ya se va a sumar, ya, ya va a solucionar su inconveniente. Y estos tres periodistas, con muchísima generosidad, hoy nos van a contar la cocina de estas investigaciones. Alejandro Casar, bienvenido, muchas gracias. Gracias a ustedes. Alejandro es periodista del diario argentino La Nación, en el área deportiva, es docente y escribió Pasó de Todo, una investigación del programa Fútbol para Todos, en la que indaga en los vínculos entre políticos, la FIFA, la AFA y otra serie de cosillas más. Fabián Werner, que ya va a llegar, es director del sitio de investigación Subestada, ha participado ya en otras charlas de esta línea de investigación y hoy nos va a contar acerca del lavado de dinero de la FIFA en Uruguay. También nos acompaña Guillermo Draper. Bienvenido, Guillermo, muchas gracias. Guillermo es de la casa, es editor del semanario Búsqueda, docente, otro impulsor de periodismo e investigación. Es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y hoy se va a centrar en la corrupción en la Conmebol. Si les parece, cada uno de los panelistas va a hacer su presentación y después abrimos la charla a las preguntas. ¿Arrancamos ya? Imagino que va a ser un encuentro muy jugoso. Alejandro, ¿querés empezar vos? Dale, no hay problema. Bueno, este es el libro del que hablabas, se llama Pasó de Todo, ahí creo que se ve. Se publicó en el año 2015, lo publicó la editorial Planeta. Fue una investigación que me demandó cerca de 4 años. Fue prácticamente una montaña rusa, que partió de una idea muy embrionaria, que era contar de qué se trataba el programa Fútbol para Todos, que fue en definitiva un negocio político de comunicación, instrumentado por el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que terminó destinando a los clubes de fútbol, básicamente, arriba de 10.300 millones de dólares. Y ahí hago un paréntesis. Digamos, la principal hipótesis del trabajo era contar que efectivamente se trató de un negocio político. Y la segunda era arribar a algún número para tratar de graficar cuánto había costado efectivamente ese programa, que para buena parte del electorado estuvo bien, y para otra gran parte de los votantes argentinos estuvo muy mal. Entonces, para terminar con esa especie de grieta, entre comillas, lo que traté de hacer era justamente indagar en registros oficiales, indagar en documentos del propio gobierno, en balances de los clubes, en balances de la AFA, acerca de cuánto le había costado a todos los argentinos, a los 44 millones de argentinos básicamente, estatizar las transmisiones del fútbol. Es como si en Uruguay, y esto lo hablaba antes fuera de micrófono, mañana el presidente uruguayo dijera: se rescinde el contrato con Tenfield y a partir del fin de semana que viene los partidos van a ser transmitidos por el canal oficial uruguayo. Eso obviamente conlleva un juicio porque hay un contrato vigente que se cancela de forma unilateral, y además una inversión multimillonaria que es la compra de los derechos de televisión de esos partidos. Cuando se firma este acuerdo entre la AFA y el gobierno,
se hace después de rescindir con una empresa privada que se llamaba Televisión Satelital Codificada, que era la que tenía los derechos de los partidos y que estaba participada por la empresa Torneos, la principal productora deportiva del continente, salpicada en su momento por el FIFA Gate, y por el grupo Clarín. Entonces, lo que estaba haciendo el gobierno básicamente era pegarle en la línea de flotación al principal grupo mediático que consideraba su enemigo. Entonces, el gobierno, de alguna forma, pensaba que quitándole el fútbol al grupo de Clarín, le iba a asestar un golpe mortal a la billetera del grupo. ¿Por qué? Porque detrás del fútbol estaban las suscripciones al cable. Como solamente Clarín tenía el fútbol, como solamente TSC tenía el fútbol, la premisa era que a partir de quitárselo, las suscripciones al cable iban a bajar. Y el negocio del cable de Clarín iba a dejar de ser tan redituable como hasta ese momento. No solo no pasó, sino que lo que terminó ocurriendo fue que todo el mundo tuvo el fútbol gratis, incluido Clarín, incluidos los suscriptores al cable de Clarín. Entonces, Clarín tuvo que gastar menos dinero en programación. Lo que ponía en pantalla en Cablevisión le salía menos dinero con el fútbol para todos que antes. O sea, terminó siendo una ayuda para la billetera del grupo, en lugar de ser un perjuicio. A todo esto, conforme fueron pasando los años del fútbol para todos, hubo investigaciones de la Auditoría General de la Nación, que se encarga de controlar que efectivamente el dinero público vaya a donde tiene que ir, que encontraron un sinfín de irregularidades. Ejemplo, contrataciones directas. O sea, empresas que terminaban haciendo negocios con el gobierno, enmarcados en el propio fútbol para todos, que no tenían antecedentes, que habían sido creadas de un día para el otro, que no presentaban ni siquiera una factura. Los primeros traslados de periodistas y comentaristas del programa se hicieron en autos oficiales, como si fueran funcionarios del propio gobierno y no periodistas que fueran a hacer sus tareas. La empresa dedicada a hacer todas las tareas de producción, es decir, de llevar los móviles a los estadios y de generar las señales de los partidos, se llama La Corte. Y llegó a este negocio porque eran básicamente amigos del gobierno. Los contrataron en forma directa. Y cuando en una sesión de la Cámara de Diputados le preguntaron a un senador oficialista por qué habían hecho eso sin haber pasado por una licitación, estamos hablando de cientos de millones de pesos, en ese momento decenas de millones de dólares, la respuesta fue porque no teníamos tiempo. Los tuvimos que contratar de urgencia. Y esa urgencia hizo que, sumadas, concatenadas las urgencias, apareciera este informe de la Auditoría General de la Nación como una cadena de irregularidades. Esa cadena de irregularidades termina en una denuncia judicial. ¿Por qué? Porque el principal objetivo de este programa era mejorar las economías de los clubes. Y vuelvo a los datos. Tomando los balances de los clubes, los balances son las fotografías contables, las fotografías de los números de los clubes del fútbol argentino, de la primera división específicamente. Sumadas las fotografías de los casi 8 años del fútbol para todos, la principal premisa del programa era recomponer las economías de los clubes. ¿Por qué? Porque el gobierno pasó a triplicar la cifra de dinero que recibían los clubes por los derechos de televisión en comparación con lo que pagaba la empresa privada. De 247 millones de pesos saltaron a 600, de un día para el otro, con el objetivo de subsanar todos los agujeros financieros que en teoría había hasta ese momento. Deudas con los futbolistas, atrasos en el pago de los pases de los jugadores, amenazas de huelga, y un sinnúmero de etcétera. Bueno, 8 años y medio después, y comparando en planillas de Excel, número por número de cada uno de los clubes, lo que se ve es que no solo no mejoraron, sino que aumentaron sus deudas. Pese a que en el medio se les inyectaron 10.300 millones de dólares. Entonces la pregunta del millón es, ¿a dónde fue a parar todo ese dinero? La respuesta: la tercera parte de todo ese dinero, al menos, fue a parar a cuevas financieras. ¿Qué son cuevas financieras? Lugares a donde los clubes
necesitados de dinero líquido, o sea, necesitados de billetes, iban a cambiar los cheques a 30, 60, 90 y 180 días que les daba la AFA por los derechos de televisión. Dicho de otra manera, un club que necesita plata para pagar sus gastos corrientes de hoy, recibe de la AFA un cheque por valor de 100, que tiene fecha de cobro a 180 días. Va a esa cueva financiera, entrega el cheque de 100, pero en lugar de recibir 100, recibe 50. ¿Quién se queda con los otros 50 que son del fútbol? La cueva. Y a partir de ese momento, esa plata que era del fútbol y que originalmente era de los contribuyentes, termina en poder de las cuevas, termina en poder de usureros, que cada vez hicieron más usura. Porque de hecho, la cuenta es fácil, hagan 10.300 dividido 3 y son arriba de 3.000 millones de dólares que se fueron del fútbol. Se fueron, ¿sí? Si a eso le suman la cantidad de dinero que se gastó en empresas amigas del poder, es decir, amigas del propio gobierno, la productora La Corte, la empresa que se encargaba de pagarles en negro a los periodistas que trabajaban, porque hubo muchos periodistas que trabajaban para una empresa que originalmente era una productora musical, sin antecedentes en el negocio para el cual había sido contratada. Bueno, sumando todas esas irregularidades, se llega a esta causa judicial que en su momento estuvo en trámite, que tuvo la jueza María Servini de Cubría, y que terminó con dirigentes del fútbol argentino procesados, y con 3 jefes de gabinete del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner también procesados. Ninguno con condena firme, por supuesto, porque en la Argentina para que haya una condena firme tienen que pasar años y años y años y años. Y eso también conspira contra la transparencia en el fútbol y en todo el resto de las actividades. Ahora bien, todo esto, o sea, todas estas irregularidades relacionadas con el fútbol para todos, aparecieron en simultáneo con algo que pasaba en todo el mundo. Y que Fabián, por ejemplo, no me va a dejar mentir, y Guillermo tampoco, se llamó FIFA Gate. O sea, en el medio del FIFA Gate, la Argentina era noticia también, porque su fútbol estaba manejado en el oscurantismo. Grondona ya había muerto y los mecanismos persistían. Y nadie sabía a dónde iba todo ese dinero. Es más, lo que terminó ocurriendo es que la Argentina, esa Argentina, le terminó pagando con caudales públicos los sueldos a los futbolistas. Porque los clubes agarraban el dinero en una ventanilla y usaban ese mismo dinero para pagarle los salarios a los jugadores. Es más, originalmente, dentro de las premisas del contrato original del fútbol para todos, se decía que el 50% del excedente, está escrito esto, el 50% del excedente de la comercialización, es decir, las ganancias que obtuviera el Estado por comercializar la propaganda privada, en las tandas y en los partidos, la mitad iba a ser destinada al deporte olímpico, es decir, a financiar a los deportistas de alto rendimiento. Suponían que iban a tener una ganancia superlativa. Desconocían lo que era el negocio de la publicidad en el fútbol, marginal. Bueno, ¿qué terminó pasando? Al quinto mes del fútbol para todos, quinto mes, ¿sí? Se creó en agosto de 2009, estaba hablando de febrero del 2010, juegan un partido, un clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing. Racing, el equipo de la familia presidencial, de los Kirchner. En la Quinta de Olivos se sientan a verlo, muy apoltronados en un sillón, el entonces marido de la presidenta, Néstor Kirchner, y su hijo Máximo. Se sientan a verlo y eran momentos en los que el gobierno central de Cristina estaba enfrentado con el gobierno provincial de Daniel Scioli, el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Daniel Scioli. En el entretiempo de ese partido, ese clásico, insisto, de Independiente y Racing, observan con estupor propaganda política del gobierno bonaerense. Néstor pone el grito en el cielo y dice, ¿cómo es posible que nosotros estemos gastando 600 millones de pesos para pagar los derechos de televisión y este tipo ponga propaganda en el entretiempo y usufructúe lo que nosotros hacemos? ¿Qué terminó pasando? Había contratos firmados por cerca de 60 millones de pesos con auspiciantes privados. Uno de ellos era Movistar, entre otros. El lunes,
El jefe de gabinete, que era Aníbal Fernández y del cual dependía el programa Fútbol para Todos, le mandó un mail de 1,5 renglón a todas las empresas que pautaban en el Fútbol para Todos, diciéndoles textual: por decisión expresa de la jefatura de gabinete, a partir de este momento cesan todos los contratos de publicidad privada. O sea que el mismo gobierno que 6 meses antes había dicho que consideraba destinar el 50% de las ganancias del Fútbol para Todos al deporte olímpico, ahora estaba tomando una decisión política que lo privaba de cualquier tipo, no solo de ganancias, sino de facturación, para compensar el costo de los derechos, a los cuales había que sumarle los costos de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Costos que además estaban inflados porque todos sabemos que cuando uno le vende al Estado, tiene que considerar el componente financiero, es decir, el Estado no te paga al día siguiente, te paga a 30, 60, 90 o a veces 180 días. Bueno, conclusión: de un día para el otro se fumaron todas las publicidades privadas. Conclusión: de un día para el otro, el Fútbol para Todos pasó a ser efectivamente un programa político y arreciaron las críticas. El gobierno, meses después, elaboró una especie de tarifario que tenía como combos de publicidad para incluir dentro de las transmisiones deportivas, y prácticamente no tuvieron oferentes. No hubo interesados. ¿Qué hicieron? Vendieron el naming del torneo. Es decir, se empezó a llamar Torneo Iveco. Se lo vendieron a Iveco e Iveco pagó en especias, con camiones, que nunca se supo a dónde estaban. ¿Sí? El gerente general de Iveco en la Argentina de ese momento tuvo que ir a declarar ante la justicia, se llama Natale Riganó, y estuvo involucrado en el expediente porque fue cómplice de todo esto. Porque además lo que decían era que por más que pagaran en camiones, el valor que abonaban por ese naming era irrisorio y no guardaba relación con el valor de mercado de el naming de un torneo como el argentino. Bueno, como estas hay, y había en ese momento cuando yo me senté a investigar, un sinfín de irregularidades que además, y esto es fundamental para que entiendan la cocina, yo me dedicaba a contar en notas del diario. O sea, a medida que yo iba contando lo que me enteraba de todos los escándalos del Fútbol para Todos, entendía que había una historia. Y esa historia, mucho más investigada en profundidad, fue la que derivó en el libro. A menos de 1,5 metros donde estoy ahora, tengo 2 bolsos llenos de papeles. Porque en esa época la nube era un eufemismo y no existía la capacidad que tenemos hoy de almacenar datos y papeles, vaya uno a saber dónde, y acceder desde cualquier lado. Dropbox recién empezaba y había muchísimas herramientas con las que contamos hoy que en ese momento, les estoy hablando de el comienzo de la investigación, 2011, 2012, 2013, no estaban tan en boga como están hoy. Probablemente si hiciera la continuación de este libro hoy, lo haría todo en la nube y todo con herramientas virtuales. Bueno, en ese momento era papel. Papel, contra impresión, contra documentos oficiales. Y en este punto sí tengo que decir que me encontré con muchísima información oficial que yo pensé que no existía, y con muchísimos datos y números que son agujas en pajares. O sea, hay que recorrer montones de páginas del gobierno para encontrar el dato que uno busca, ¿sí? Pareciera estar hecho a propósito. Lo esconden y ni siquiera aparece en los buscadores muchas veces. Bueno, esa búsqueda es como la lucha contra la burocracia. La diferencia es que esta es una burocracia virtual. O sea, uno tiene que ir entre links y recontralinks y haciendo pedidos de información, pedido de información pública, para poder encontrar la información que quiere. Pero por suerte, y en comparación con 20 o 25 años atrás, estamos bastante mejor. Es decir, hay una obligación por parte de los gobiernos, al menos en la Argentina, de publicar cada peso que gastan, en qué lo gastan. Dicho esto, el último capítulo del libro habla de las conclusiones, es decir, todo lo que este programa se propuso y que no cumplió. Básicamente, si uno repasa el contrato original y ve lo que pasó, se va a dar cuenta de que el objetivo era traccionar votos. Punto. Todo el resto no se cumplió. Es más, el gobierno tenía en el propio contrato
tipificado cómo iba a hacer para actualizar el canon que le pagaba a los clubes. Estaba obligado a mejorarlo de acuerdo con el aumento de el abono básico de cable. Fíjense qué incongruencia, ¿no? El fútbol para todos se veía por la televisión pública y por los sistemas oficiales de comunicación, y sin embargo se regía por la televisión por cable. ¿Por qué? Porque hicieron copy-paste del contrato original. El contrato de TSC lo copiaron, lo pegaron y lo pasaron por ventanilla de entradas en el gobierno. Entonces les quedó el mismo índice de actualización del contrato original. Bueno, el primer año, el año 2009, 2009-2010, los clubes no vieron un peso más de actualización. ¿Saben por qué? Porque fue un regalo para el gobierno por los 200 años de la Revolución de Mayo. Repito, fue un regalo para el gobierno por los 200 años de la Revolución de Mayo. Entre 2009, que se crea el programa Fútbol para Todos, y 2017, que se da de baja, el contrato se actualizó como corresponde una vez, en 2011. Después nunca más. Nunca más. Y es más, si se hace la curva del valor que tenía originalmente en dólares el contrato del Fútbol para Todos en 2009 y el que termina teniendo en 2016, la pérdida del poder adquisitivo de los clubes, ya que está tan en moda esto de perder poder adquisitivo por la inflación o por la depreciación de la moneda, básicamente, supera el 50%. O sea, los clubes por ese contrato perdieron dinero. O sea, el objetivo fundamental no era que el campeonato argentino fuera más atractivo, que los estadios mejoraran, que los clubes dejaran de perder dinero. No. El objetivo fundamental era llegar a su electorado y tener una plataforma increíble, porque fue la única plataforma original de comunicación del gobierno que tuvo rating. Ese fue el objetivo y eso es lo que está contado en el libro, y perdón si me excedí demasiado en el tiempo. Alejandro, muchísimas gracias. No, venís perfecto. Bienvenido, Fabián, que logró entrar. Si les parece bien, estimados, seguís vos, Fabián, y después Guillermo, y luego hacemos las preguntas de todos los que quieran, o los comentarios que tengan, que los pueden poner ahí en el iconito que dice preguntas y respuestas. ¿Tá? Fabián, ¿querés arrancar vos? Estoy segura que vamos a tener hilos conductores en muchas de sus exposiciones. Dale. Bueno, muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Tuve un poco de complicación para conectarme, así que me perdí una parte de la presentación de Alejandro, así que pido disculpas por eso y seguramente sí, vamos a tener mucha vinculación y vamos a hablar de nombres conocidos para todos, porque obviamente en el caso que voy a presentar, que es el del lavado de dinero de la FIFA en Uruguay, naturalmente aparecen nombres argentinos. Y bueno, esto surge, la investigación que nosotros hicimos en el 2015 surge o empieza, digamos, lo que da origen a la investigación es aquella redada que se dio en un hotel suizo cuando estaba reunido el Congreso de la FIFA para elegir al nuevo presidente, o mejor dicho, para reelegir a Joseph Blatter como presidente de la FIFA, y a partir de un pedido del FBI de los Estados Unidos se detiene a toda la plana mayor de la dirigencia del fútbol mundial, entre ellos que en aquel momento era presidente de la Conmebol y vicepresidente de la FIFA, que era el uruguayo Eugenio Figueredo. Quizás algunos lo recuerden, quizás otros no, pero en aquel momento Figueredo, después de muchísimos años de remar, primero en un oficio de futbolista en el que era bastante modesto, después como vendedor de autos usados y después como dirigente del Club Huracán Buceo, había llegado a su sueño, que era ser presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y después superó ampliamente ese sueño porque llegó a ser, como decía recién, vicepresidente de la FIFA, nada más y nada menos. Y tuvo acceso a mucha gente poderosa, tomó decisiones que implicaban muchísimo dinero,
Y eso también tuvo la contraparte de que muchos empresarios lo tentaron, y él se dejó también tentar, pagándole cuantiosos sobornos que después tuvo que lavar, es decir, tuvo que ocultar su origen para beneficiarse de ellos. Esto tuvo que ver con la venta de los derechos de televisión de la mayoría de los torneos que organizaba la Conmebol, la Copa América, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana. Y bueno, para ello Figueredo cobraba decenas de miles de dólares mensuales para beneficiar a unas pocas empresas que eran las que tenían los derechos de transmisión de esos campeonatos y que habían formado una banda delictiva, así lo calificó la justicia de los Estados Unidos, para evitar que ese negocio cayera en otras manos. Estos empresarios sobornaban a los dirigentes para que los dirigentes le siguieran firmando contratos de transmisión de los campeonatos que organizaban, tanto la FIFA como la Conmebol. Y bueno, a partir de ese episodio del encarcelamiento de toda esta plana mayor del fútbol mundial en Suiza, es que nosotros empezamos a preguntarnos cómo era que Figueredo lavaba el dinero, si tenía socios locales, si había algo de ese dinero que hubiera llegado a Uruguay o estaba en cuentas en el exterior, como se suele hacer también. Y como no teníamos mucha experiencia en el mundo del fútbol, lo que hicimos en aquel momento fue empezar a contactar a gente que lo conocía de aquellos años, de los primeros años de Figueredo como dirigente de Huracán Buceo y sus primeras andanzas en los años 90 en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y bueno, lo que nos contó esa gente fue su historia de inicio desde que fue jugador de fútbol, su pasaje por el negocio de la venta de autos usados, su inicio en Huracán Buceo y su incomprensible para la gente que lo conocía aumento de capital. Es decir, ellos no podían entender cómo, siendo dirigente de un club como Huracán Buceo y representando ese club en la Asociación Uruguaya primero y después logrando que lo nombraran como representante uruguayo en la Conmebol, Figueredo pudiera acumular todo ese capital. Y bueno, y nos empezaron a sugerir algunas posibles vías para analizar o para empezar a investigar ese enriquecimiento. Nos hablaban de algunos socios en empresas constructoras en Uruguay, pero claro, todo era rumor, todo era comentario de pasillo de dirigencia de fútbol, y en algunos casos también de dirigencia política, porque recordarán ustedes que por aquellos años estaba fresco todavía el enfrentamiento que había tenido el entonces ministro de Deporte, Héctor Lezcano, con la dirigencia del fútbol uruguayo. O sea que en los corrillos del sistema político también se hablaba de estos temas de fútbol. Y como explicaba Alejandro recién, que no, en aquellas épocas, esto fue 2015, muchas de las herramientas informáticas que tenemos hoy no existían. Nosotros recurrimos a una vieja herramienta que usamos los periodistas históricamente, que era la guía telefónica. Nosotros tenemos la costumbre, y todavía las conservamos, de guardar todas las guías telefónicas viejas impresas, porque eso es una base de datos que muchas veces esconde información que hoy no es posible conseguir por internet, porque si nosotros quisiéramos saber quién vivía en una determinada dirección en el año 1996, hoy la única manera de conseguir esa información es buscándola en una guía telefónica de aquellos años. Así que empezamos a hojear guías telefónicas viejas, y en una de ellas, que yo creo que era del año 2002 aproximadamente, encontramos que lo que buscábamos era el apellido Figueredo, sencillamente, ¿no? Porque en aquel momento no conocíamos quién podía ser la empresa constructora o inmobiliaria que se había asociado con Figueredo para blanquear todo ese dinero. Entonces lo que hicimos fue buscar Figueredo, que hay unos cuantos, y en la guía de varios años, y lo que nos encontramos en esa, creo que era del año 2002,
fue que en un mismo edificio del barrio de Pocitos, en Montevideo, vivían una persona de apellido Figueredo y una persona de apellido Weiss, que es una de las principales empresas constructoras del Uruguay. Entonces, a partir de ese pequeñísimo dato, de esa pequeña coincidencia, fue que empezamos a tirar del hilo y empezamos a buscar en registros públicos, que es algo que nosotros ya habíamos hecho para investigaciones anteriores, a ver si existían empresas que tuvieran a personas, a Figueredo, buscamos vínculos familiares de Figueredo, vínculos familiares de Weiss, y empezamos a cruzar información. Hasta que en un momento empezaron a saltar efectivamente coincidencias, empezaron a aparecer en Panamá empresas que estaban integradas por integrantes de ambas familias, y a partir de esas coincidencias empezamos a rastrear las inversiones que estas dos familias tenían en emprendimientos inmobiliarios en Uruguay. Y para nuestra sorpresa, en realidad fue bastante más sencillo ubicar la información de lo que nos imaginábamos, porque nos encontramos en el año 2012 con una conferencia de prensa realizada en la Presidencia de la República, en el Salón de Actos de la Presidencia de la República, en la que estaban Eugenio Figueredo, estaban los dueños de la empresa constructora, presentando en aquel momento un emprendimiento inmobiliario y hotelero de más de 50 millones de dólares, que hoy está emplazado en la Rambla de Pocitos, que es el Hotel Hyatt, y donde de alguna manera se hacía ostentación de esa sociedad que había prosperado a expensas de los millones de dólares que Eugenio Figueredo le había enviado a esta empresa constructora para blanquear en el mercado inmobiliario en Uruguay. Todo esto que estoy contando está documentado en las investigaciones, pero además está contado también en el expediente al que nosotros accedimos luego. Eugenio Figueredo fue procesado por estafa y lavado de activos en diciembre el 24 de diciembre del año 2015. Y todo esto que estoy contando está narrado de manera bastante resumida en el auto de procesamiento que elaboró la jueza de la causa y que terminó en aquel momento con la prisión de Figueredo. Después, posteriormente, por su edad y por su situación de salud, fue enviado a prisión domiciliaria. Pero bueno, lo que nosotros encontramos fue que la mecánica, digamos, del negocio era la siguiente. Figueredo y otros dirigentes del fútbol, especialmente en aquel momento o en los inicios del negocio, eran Ricardo Teixeira, que era el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Julio Grondona, que era el presidente de la AFA, y Eugenio Figueredo, que era el presidente de la AU. Los tres dirigentes de la CONMEBOL eran los que percibían más dinero por los sobornos, y después había un monto que se repartía entre el resto de los dirigentes, de los presidentes de las asociaciones del fútbol sudamericano y también después del fútbol centroamericano. Todo esto para garantizar que tres empresas que en aquel momento controlaban la televisación de los campeonatos organizados por la CONMEBOL y la CONCACAF siguieran siendo los dueños del negocio y no se permitiera ningún tipo de ingreso no deseado, digamos, de un ingreso de alguien que estuviera fuera de este pool de personas vinculadas en el negocio. Paralelamente a esta investigación que se estaba dando por parte de la justicia de los Estados Unidos sin que no se supiera nada, en Uruguay se había presentado una denuncia en el año 2013 por parte de un grupo de equipos de fútbol y de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, acusando a Eugenio Figueredo de quedarse con el dinero que debía pagarle a futbolistas y a clubes del Uruguay por los derechos de imagen para la televisación del fútbol. Esa investigación estaba relativamente paralizada porque cuando la justicia llamó a los clubes para que ratificaran la denuncia, los clubes se negaron a ratificarla porque dijeron que estaban siendo presionados por la CONMEBOL porque aparentemente existe una cláusula en el fútbol sudamericano que dice que está prohibido
dirimir diferencias originadas en el ámbito de la Conmebol en la justicia de cada país. O sea que al hacer eso, estos clubes se exponían a la suspensión por tiempo indeterminado con el perjuicio económico que se implicaba tanto para los clubes como para los futbolistas. Entonces, en ese momento, los clubes se negaron a ratificar la denuncia ante la justicia uruguaya, pero sí ratificó la denuncia la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales. Entonces, la denuncia siguió su curso, aunque de manera bastante más lenta que la que estaba sucediendo en Estados Unidos en aquel momento. Entonces, cuando se detiene a Figueredo en Estados Unidos, la justicia uruguaya reactiva la investigación e inmediatamente pide la extradición de Figueredo, y es ahí cuando en diciembre del 2015 Figueredo llega a Uruguay, es procesado y es encarcelado en Montevideo por este negocio. Lo que se confirma en la investigación periodística y que después es confirmado y refrendado en la investigación judicial, es que el dinero que Figueredo recibía por concepto de sobornos, lo remitía directamente a cuentas que estaban a nombre de los dueños de esta empresa constructora, y eran ellos quienes invertían ese dinero en distintos emprendimientos inmobiliarios, en Montevideo, en Punta del Este, y por otra parte también existían cuentas bancarias que Figueredo tenía en los Estados Unidos con intereses empresariales que él tenía, porque no solo compraba propiedades inmobiliarias, que nosotros hicimos una publicación específica sobre las propiedades que él había adquirido con este dinero en los Estados Unidos, sino que además había desarrollado emprendimientos comerciales, como por ejemplo una empresa que se dedicaba a la venta de piedras ornamentales decorativas, que tenía negocios con grandes hoteles de Estados Unidos, o incluso que le vendía piedras a Disneyland. Y bueno, buena parte del negocio que Figueredo había desarrollado en los Estados Unidos tenía podríamos decir, como testaferro, aunque en realidad en este caso era bastante evidente la vinculación, tenía como principal referente a su esposa, María del Carmen Burgos, que era la que figuraba en la mayoría de las empresas como presidenta, tanto en las empresas que tenían en Estados Unidos como en las empresas que tenían en Panamá, y también en la mayoría de los casos como la propietaria de todos estos bienes inmuebles que existían en Estados Unidos, tanto a título personal como a través de empresas que estaban a su nombre, o lo que en Uruguay sería como empresas unipersonales, digamos, personas jurídicas que tenían el mismo nombre de la persona física. Y bueno, ahí también, gracias a esa revelación para la cual tuvimos asistencia de algunos colegas periodistas que trabajan en los Estados Unidos y que también nos dieron una mano para entender cómo navegar en los sistemas, en los registros públicos de propiedades y de empresas en California, que es donde se había sentado Eugenio Figueredo, y que es donde además él había fijado su residencia y donde había iniciado los trámites para radicarse, tratando de impedir que fuera enviado a Uruguay para ser juzgado. Entonces, bueno, a través del cruce de la información que nosotros habíamos conseguido en Uruguay, en primer lugar a través de fuentes testimoniales, de gente que lo conocía, que sabía de su actividad como dirigente de fútbol primero y ya después como empresario. A través de la información que conseguimos en los registros públicos de Panamá, donde además pudimos obtener información de los emprendimientos inmobiliarios, los nombres de sus socios, ahí aparecieron nombres de otros empresarios uruguayos que también estaban vinculados al trasiego de dinero, en este caso a través de una relación de amistad de la esposa de Figueredo, que es de nacionalidad boliviana, y que tenía una amiga
que también era es de nacionalidad boliviana y que está casada con un empresario uruguayo que también participaba en este trasiego de fondos. Había un testaferro uruguayo que funcionaba como nexo entre las empresas de Figueredo y la empresa constructora, que además tenía un vínculo con una empresa que se había utilizado en el esquema de lavado de dinero acá, o sea que acá en Argentina, o sea que acá también aparece de alguna manera ese vínculo que hablaba antes en el que nos remiten a nombres conocidos y a vinculaciones que siempre aparecen en el mundo tan pequeño pero tan lucrativo del lavado de dinero, tanto en Uruguay como en Argentina. Finalmente, como decía hace un ratito, Figueredo terminó admitiendo su culpabilidad en este caso, terminó firmando un acuerdo judicial mediante el cual se comprometió a reponer alrededor de 10 millones de dólares de bienes inmuebles y de dinero, aunque obviamente ese monto es muy inferior al que logró lavar en todos estos años. Recordemos que solo en propiedades en los Estados Unidos llegó a acumular en algún momento casi 5 millones de dólares. Estamos hablando de que Figueredo empezó a trascender en la dirigencia del fútbol sudamericano a los inicios de los años 90 y cayó preso en el año 2015 y que cobraba decenas de miles de dólares por mes por soborno. Obviamente, haciendo una simple cuenta matemática ya nos damos cuenta que el monto de su enriquecimiento es muy superior a esos 10 millones de dólares a los que se comprometió a resarcir al Estado. Obviamente, esta investigación, cuando cae Figueredo, prácticamente que se paraliza, no tuvo mayores avances, a pesar de que están plenamente identificados los empresarios uruguayos que lo ayudaron a realizar este blanqueo. Ninguno de ellos fue responsabilizado penalmente por ese papel. Tampoco algunos de los testaferros que fueron investigados y que fueron identificados plenamente. Tampoco su esposa, que era una participante activa del lavado de dinero. Y tampoco algún otro familiar que también participaba de las empresas panameñas, algo que está plenamente comprobado porque están los documentos notariales publicados por nosotros, pero también están en poder de la justicia uruguaya. O sea que acá también hay mucho para pensar en cuanto a que, a pesar de que se logra reunir la evidencia suficiente y de que muchas veces la justicia tiene en su poder la prueba necesaria para identificar responsables y para establecer responsabilidades en este tipo de casos, finalmente se termina optando por responsabilizar penalmente a unas pocas personas que son los principales referentes de la maniobra y no se logra avanzar en la responsabilización de todas las personas involucradas. Así que bueno, ese es un poco el resumen de la investigación que nos llevó varios años y que todavía, como decía, tiene pendiente, aunque parezca mentira, la extradición de Eugenio Figueredo a los Estados Unidos, porque se supone que el acuerdo al que llegó Uruguay con Estados Unidos para su envío es que primero cumpliría la pena en Uruguay y cuando eso se terminara, cuando esa pena estuviera cumplida, recién allí Figueredo sería extraditado a los Estados Unidos. Estamos hablando de una persona que ronda los 90 años de edad, que está recluido, entre comillas, en uno de sus apartamentos en Positos, en Montevideo. O sea que seguramente ese juicio que está pendiente en los Estados Unidos nunca va a suceder. Pero bueno, este es un poco el resumen de la investigación, así que espero no haberme pasado de tiempo y bueno, quedo pendiente a las preguntas que quieran plantear. Muchas gracias. Fabián, muchas gracias a ti. ¿Seguimos, Guillermo? Dale. ¿Se escucha bien o me pongo auriculares? Yo te escucho un poco bajo, pero no sé el resto. Bajo. Bueno. Sí, un poco bajo. Ahora, ¿un poco mejor ahora? Perfecto. Bien, voy a compartir pantalla. Esperen un segundito, no quiero errarle.
Bien, ¿todos ven la presentación? O al menos Sí, se ve. la previa de la presentación. Sí. Bien. Bueno, gracias por la invitación. Yo también voy a conectar algunos puntos que ya hablaron Alejandro y Fabián. En mi caso, el tema también comienza cuando los dirigentes de la FIFA, o algunos de ellos son detenidos en Suiza. Estos en realidad son Nicolás Leoz, que era presidente de la Conmebol paraguayo, y después también Eugenio Figueiredo, que como decía Fabián fue vicepresidente de la FIFA cuando lo detuvieron. Y esta foto la sacó un compañero del semanario Búsqueda en el que trabajo cuando estaban en Punta del Este, y cuando todo eso que se sospechaba en el mundo del fútbol, de que había algunos manejos turbios de dinero y demás, que le permitía a ciertos dirigentes y personalidades vinculadas al fútbol hacer una vida de ostentación, si se quiere, era justamente solo sospechas, o al menos eso pensábamos, porque si bien en Uruguay había una denuncia de 2013, como comentaba Fabián, que habían presentado unos cuadros de fútbol, en Estados Unidos silenciosamente había estado avanzando una investigación que se conocía después como el FIFA Gate, a partir de escuchas y de delaciones premiadas, etcétera, que desembocarían en esa detención en el 27 de mayo del 2015. En mi caso personal yo no cubría temas ni de deportes, ni de corrupción todavía, algún tema sí, pero mi ingreso en los dos temas en conjunto se da a partir de los Panama Papers, que es una investigación internacional que lidera el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, a partir de una filtración masiva de documentos de un bufete panameño, Mossack y Fonseca, en el cual se vería que había muchísima información precisamente vinculada, en este caso, acá estoy mostrando documentos del estudio Damiani y de Figueiredo, o sea, de la construcción de sociedades anónimas que permitían después comprar las propiedades que bien Fabián comentó y fueron descubriendo también ellos en sus investigaciones. Obviamente cuando salta el escándalo de corrupción y las detenciones en 2015, y eso se veía mucho en los Panama Papers, hay toda una decisión de los bufetes de cómo deshacerse de los clientes y de las evidencias y las pruebas que demostraban que ellos habían facilitado esos movimientos de dinero sucio. Y bueno, o sea, había mucha información que se complementaba con la que publicó Fabián en su destada, que nosotros fuimos publicando sobre el estudio de Damiani, sobre Figueiredo, esos personajes locales. También había información en los Panama Papers sobre Francisco Casal, un hombre muy conocido en Uruguay, y bueno, dueño del fútbol durante mucho tiempo del Uruguay para muchos. Pero mi idea hoy no es centrarme en esas cosas, un poco porque sabía que Fabián las iba a tratar, sino porque quería hablar de algo que podía conectar las dos presentaciones, y es precisamente esto. ¡Arriba Santa Fe! No es los Palmeras, sino el mundo del fútbol, de la Conmebol específicamente. Y parto de una nota que justamente publica La Nación con la firma de Hugo Alconada Mon y de Alejandro Casar, que aproveché que venía, que es, a partir de la filtración de los Panama Papers, se empieza a ver que un estudio uruguayo, que no era el estudio de Damiani, que era como el clásico que uno veía en las filtraciones vinculado a Figueiredo. Bueno, había otro estudio que había colaborado en la creación de la estructura de sociedades anónimas que se usó para pagar las coimas a los principales dirigentes del fútbol regional. Y entre otras cosas, lo que había en los Panama Papers eran contratos firmados por la Conmebol con sociedades anónimas fantasma y sociedades vinculadas a Teis Sport, por ejemplo, y Alejandro Bursaco, que era el titular de torneos, una persona que
confesaría en Estados Unidos ser uno de los principales coimeadores, por decirlo de algún modo, del fútbol regional. Y bueno, entonces quería arrancar con eso. En los Panama Papers hay mucha información, como les decía, además de lo que publicó en esa nota de La Nación, que colaboró gente de Paraguay también y de todo el mundo. Fue un trabajo colaborativo muy grande. Había mucha información sobre este estudio jurídico, y en particular algunas sociedades que aparecían también en la denuncia que se investigaba en Uruguay. Entonces, una cosa que fue un aprendizaje también personal, los Panama Papers, como les dije, fue mi primera investigación colaborativa e internacional, y a partir de una filtración tan grande de documentos, y para mí el aprendizaje, uno de los aprendizajes mayores que lo utilicé después, es que la filtración es buena, sirve, nos da pistas, nos da lugares donde tirar, pero siempre hay que ir afuera de la filtración a complementar la información que encontramos dentro de la filtración. Y eso es un aprendizaje que lo aprendí sobre la marcha, y que estoy seguro que si hubiese podido hacer los Panama Papers otra vez, los hubiese hecho mucho mejor sabiendo lo que aprendí sobre la marcha haciendo los Panama Papers 1. O sea, obviamente es contrafáctico, imposible de volver a repetir, pero quedará eso en mi cabeza. Entonces, lo que les decía, en la filtración había mucha documentación de cómo un estudio jurídico uruguayo, el estudio Víctor Polié, Sociedad de Bolsa, que es una institución muy conocida en Uruguay, que tenía como cliente personal a Bursaco y a los titulares de torneos, de la empresa Torneos, había armado cierta estructura para mover el dinero de los contratos, y esa estructura fue utilizada para mover el dinero de los contratos a las cuentas oficiales de las asociaciones en algunos casos, y también a las cuentas paralelas creadas en paraísos fiscales de los dirigentes del fútbol que recibían las coimas por aprobar los contratos de televisación que se negociaban por montos inferiores a lo que ofrecía supuestamente la competencia, pero como los dirigentes del fútbol mordían una parte para sí, no tenían por qué elegir el contrato que beneficiaba a los clubes, sino el contrato que los beneficiaba a ellos porque venía incluida una coima. Bueno, estos son documentos que están en el expediente judicial al que hizo referencia Fabián en Uruguay, en 2013 con una denuncia, y que deriva en el procesamiento y condena únicamente de Figueredo, pese a toda la otra participación que hubo. Y esta es una nota que publico a partir de todo eso, es básicamente diciendo que el estudio jurídico había sido clave en la construcción de las cuentas bancarias que son para pagar las coimas de la Conmebol. Ese PPT medio desalineado estaba incluido en la filtración del Panama Papers, o sea, el estudio y el contador que lo elaboró tenía muy claro por dónde se movía el dinero de las distintas sociedades anónimas creadas y quiénes estaban detrás o quiénes eran los beneficiarios de ellas. Esa nota se publicó, pasó sin pena ni gloria, hizo algún ruido, pero pasó sin pena ni gloria obviamente a nivel judicial, y para mí la investigación, eso fue en 2016 o 2017 principios, la investigación esta tiene un segundo tiempo, que es cuando empieza en Estados Unidos el juicio público de los dirigentes de los distintos países y también los dirigentes de las empresas que habían sido o detenidos o habían decidido colaborar como parte de la investigación que llevaba adelante la Fiscalía de Brooklyn en Nueva York. ¿Por qué? Porque ahí es cuando, por ejemplo, Bursaco o Eladio Rodríguez, que era su mano derecha a la hora de pagar coimas, empiezan a contar como parte de su colaboración con la justicia para redimir pena y tratar de no pasar tantos años en prisión o no perder todos sus bienes, empiezan a contar su versión de cómo habían coimeado a los dirigentes y cómo habían movido el dinero y demás. A mí me avisa una colega uruguaya que trabaja en Estados Unidos que
en el marco de ese juicio aparece o muestran evidencias en las que está mencionado el estudio Polier. Y se acordaba que yo había escrito esa nota, entonces me dijo, che, mirá que está esto, capaz que te interesa. Entonces, ahí obviamente me interesaba porque el dulce pica los dientes y me puse a pensar cómo hacer para conseguir esas evidencias. Y yo sabía que el Poder Judicial de Estados Unidos tiene un sitio web que se llama Pacer, que uno se puede suscribir y le dan un código y código de usuario, una contraseña, y puede acceder a los casos y a ciertos documentos que se presentan en esos casos. Entonces, desde Uruguay, ahí esos expedientes que ven que yo tengo marcados, ahí está el expediente del caso FIFA, está el caso que presentó, la demanda que presentó Francisco Casal contra las empresas que pagaban coimas, que presentó en Florida, una demanda millonaria también, o sea, también otro juicio contra Jorge Arzuaga, un banquero que se declaró culpable de pagar coimas. Bueno, tenía ese acceso a los expedientes, pero ahí no están las evidencias subidas a la web. O sea, uno no puede entrar ahí y descargar la evidencia que se presentó en el juzgado en tal momento. Pero sí lo que hay, por ejemplo, son documentos presentados por los fiscales, por la defensa, etc. Y en los documentos de los fiscales, por lo general, está la información de contacto de los fiscales. Y eso, con eso en mi poder, lo que hice fue mandar unos mails en un inglés torpe que voy a pasar rápidamente para que no puedan leer, en el cual les pregunto cómo hacer para conseguir ciertas evidencias que me dijeron que se habían presentado y que si la prensa la solicitaba se le podía dar. Una vez que se presentan en el juzgado, en el juicio, se vuelven públicas, porque el juicio es público. Bueno, mandé esos mails a dos fiscales que tenía el mail ahí y me contestó uno de prensa que habían puesto especialmente para contestar a los molestos periodistas porque era un caso tan importante que habían tenido que contratar gente de prensa extra para contemplar las solicitudes que llegaban de todo el mundo. Bueno, me contestó, me preguntó qué evidencias quería, le tiré algunas y me llegaron. Fue tipo, wow, me llegaron. O sea, es verdad que esto podía pasar. ¿Qué mostraban esas evidencias? Bueno, entre otras cosas que a mí me servía mucho porque iba en línea con lo que yo ya había publicado y con lo que datos que tenía. Por ejemplo, correos electrónicos entre el presidente o el titular, el CEO de Torneos, diciéndole a su mano derecha encargada de pagar las coimas que había conseguido cómo hacer para mandarle a Figueredo, a Uruguay, $900.000 y a través se lo había conseguido Polier, o sea, la persona, el estudio que yo estaba investigando, por su rol en esto, a través de un cambista. O sea, todo eso estaba en correos electrónicos, ¿no? No es que eran cosas, además, no puse el intercambio de mails, pero empiezan hablando de revistas. O sea, ¿cómo hago para mandarle revistas? Y al segundo mail se aburren de hablar así, elípticamente, y empiezan a hablar de cambistas y de mandarle los 900 a tal y a cual. Bueno, eso me permite publicar esta nota de que las evidencias presentadas en Estados Unidos revelan que el estudio uruguayo facilitó el pago de coimas. O sea, no era solo que los Panama Papers mostraban el rol que jugó, sino que las evidencias de Estados Unidos mostraban que efectivamente había ayudado, colaborado ante las consultas o pedidos de su cliente que pagaba coimas. Además, no había, si uno lo piensa, no había justificación legal para que una empresa de torneos le mandara a través de un cambista 400 o 900.000 dólares al presidente de la Conmebol. O sea, no era para pagarle nada vinculado por derecha a los contratos que había firmado la Conmebol con torneos. Obviamente esa nota hizo un poco más de ruido, pero nos fuimos a la largue porque yo quería más evidencias. Y obviamente uno se vuelve un poco pelmazo como periodista
con la contraparte, sobre todo porque es por mail y estás escribiéndole a alguien en Nueva York que tiene muchas otras cosas más importantes y seguramente más interesantes que hacer que contestarle las consultas o las solicitudes a un periodista, y además porque la evidencia que te mandan desde Estados Unidos tiene que estar, se tienen que sacar los datos personales, o sea, no puede haber, por ejemplo, la cédula de la persona, si está vos le pedís una transferencia bancaria, no puede estar el número de cuenta bancaria, o sea, no te lo pueden dar el número de cuenta bancaria, te dan solo el documento de la transferencia con eso tapado. Entonces, muchas evidencias que yo pedía eran muy voluminosas y requerían un trabajo de curaduría gigantesco para la Fiscalía, que no tenía interés ni tiempo como para dedicármelo a mí, un periodista en Uruguay. Entonces, ¿qué pasó? Y acá me olvidé de meter el chivo, de poner el libro en la tapa del libro acá. A mí, por otra, me invitan a Washington por un libro que publiqué sobre la regulación de la marihuana en Uruguay. En 2018 me invitan a Washington a una charla y dije, bueno, yo aprovecho, me tomo una semana y media de vacaciones y en la mitad de las vacaciones me voy hasta Nueva York, que queda cerca en ómnibus, son 4 horitas. Coordino con la Fiscalía a ver si puedo. Si ya que no me pueden mandar la evidencia, si voy yo, me dejan ver la evidencia in situ. Después del intercambio de mails, efectivamente logré que me recibieran. Ahí está el intercambio hasta el momento en el que le aviso que estoy abajo. Y bueno, y cuando llego estaba con otro periodista brasilero y nos atiende el de prensa de la Fiscalía y nos dice, ustedes son los que más insistieron, y yo le digo, sí, a pain in the ass, y efectivamente, no me dijo que sí, pero se rió. Y bueno, y ahí aparecían muchas más evidencias, y acá, por ejemplo, esta que Marco solo ata todo lo que venimos hablando, desde Arco Business, que es la empresa que aparecía en los Panama Papers, que fue organizada por el estudio Polié. Sumetar es una sociedad anónima utilizada por Figueredo para recibir las coimas, o sea, esta es una coima directamente recibida por Figueredo para uno de sus emprendimientos inmobiliarios, y estaba firmada por Javier Orden, que es uno que aparecía en ese croquis que les mostré, que estaba en el expediente, en los Panama Papers. Estaban las aperturas de cuentas bancarias de las distintas compañías, tramitados por estos uruguayos. Y nada, yo viendo eso, tenemos una computadora ahí, teníamos que anotar las evidencias que queríamos pedir. O sea, esto era, miren, y después nos piden específicamente algo que quieran, y tomen nota de algunas cosas. Y yo tomé nota con mi letra desprolija, y por las dudas, porque tenía pánico de perder la libreta, porque yo seguía de vacaciones unos días más, me mandé por foto las anotaciones, entonces tenía la libreta y fotos con las anotaciones, por las dudas nomás. Y queda como testimonio de mi desprolijidad y de que estuve ahí. Y si no porque yo podía volver y pedir las evidencias, y capaz que me demoraba mucho en traérmelas, pero yo ya tenía el contenido más importante. Siempre tener la evidencia es mucho mejor porque uno tiene el documento y no es lo que anotó, sino es el papel que recabó la Fiscalía de Nueva York. Bueno, publico esta nota a partir de ese viaje e incluyo que la Secretaría Antilavado de Uruguay, que a partir de las notas que ya habíamos publicado, que les mostré antes, había resuelto, estaba investigando el papel de estos otros uruguayos, no solo de Figueredo, y estudiaba pedir la colaboración de Estados Unidos. Con lo cual yo aproveché eso para contar qué es lo que tenían en Estados Unidos, qué más tenían en Estados Unidos que yo no había publicado, pero que había visto allá. Entonces, eso es esta nota. Poco después de que se publica esta nota, el fiscal archiva el caso. O sea, antes de que lleguen las evidencias de Nueva York que iba a pedir la Secretaría Antilavado, antes de todo esto que yo estaba informando, el fiscal decide archivar el caso, con lo cual me quedé un poco tilt, pero fue una decisión. El fiscal dijo que era archivaba, y si después la Secretaría Antilavado le daba más información, podía reabrirlo, pero bueno, lo archivó. Pero por suerte, hay una innovación en el fútbol que es el VAR, y
Secretaría Antilavado recibió la documentación tiempo después del archivo del caso, le pasó una parte a la unidad de análisis e información financiera del Banco Central, que se dedica también a investigar el tema de lavado de activos, y después de analizar esa evidencia, que es buena parte de lo que nosotros habíamos publicado en búsqueda, que yo había visto allá y que mandó pedir la Secretaría Antilavado, presentó otra denuncia por presuntos hechos de movimiento de dinero de la corrupción del fútbol. Y otra vez, la maniobra es la que ya habíamos informado vinculada al estudio Polié, que para la unidad de investigación y análisis financiero ameritaba por lo menos que la justicia investigue si esos movimientos y esas cosas que vieron ameritaban algo más que archivar el caso. No sé, eso fue a principios de este año, cayó en una fiscalía que es bastante reservada, en otra fiscalía que es bastante reservada, así que por el momento no sé cuánto ha avanzado, si es que ha avanzado la investigación. Pero bueno, mientras tanto en Estados Unidos sigue metiendo gente presa, en Uruguay tenemos un solo condenado por las causas vinculadas a la corrupción en el fútbol regional. Y nada, después si quieren podemos seguir hablando. Muchas gracias, Guillermo. Los invitamos, si ustedes quieren, a los participantes a que hagan preguntas, comentarios que tengan, tanto a Alejandro como a Fabián, como a Guillermo, respecto a sus investigaciones. Lo pueden hacer a través del iconito que dice preguntas y respuestas, nosotros se las pasamos a ellos. A ver si alguien se anima. Tenemos una, ¿no? Tenemos una pregunta, ¿la hago? Tania Rodríguez pregunta, ¿qué tan fácil es acceder a esa información? Es decir, si se supone que tan solo de observar los nombres vinculados a las empresas se puede llegar a esa conclusión, ¿nunca se vio dificultado el acceso como periodistas? ¿Nunca se vieron de alguna u otra forma censurados? Puede responder quien quiera. Guillermo levantó la mano. Adelante. Levanté la mano primero. Primero, para quebrar una lanza por nuestro trabajo, no es fácil conseguir la información. Este resumen que hemos hecho, creo, los tres, son, como decía cada uno, años de investigación, años de perseguir expedientes y registros públicos y pedidos de acceso y nada, y como en mi caso particular, de ver cómo conseguir información que estaba en Estados Unidos. Y nada, no es fácil, tampoco es que aparezcan nombres en una sociedad anónima por sí mismo no dice nada, no dice todo por lo menos, pero sí son datos que nos permiten seguir avanzando y construyendo un mapa, que el mapa siempre tiene que ser más completo, con más información que solo la de las sociedades anónimas. Creo que en los tres trabajos que conversamos en la charla, no hay solo datos de empresas, sino que hay un cúmulo de información que se cruza y que termina haciendo que las historias tengan ese sustento y esa solidez, que ninguna de ellas nos llevó a ningún juicio ni por difamación ni nada que se le parezca, sino todo lo contrario. Entonces, después en cuanto a la censura, ahí cada uno habla a título personal, yo no he tenido ningún problema por publicar lo que he publicado, y eso también habla mucho del respaldo, en mi caso, del medio en el que trabajo y del consorcio de periodistas, que también es de gran ayuda. Fabián, ¿querés complementar? Que veo que tenés la mano levantada. Sí, es un poco parecido a lo que dijo Guillermo recién. Fácil no es, requiere mucha paciencia, muchas veces requiere dedicar tiempo libre, es decir, además del trabajo que uno tiene habitualmente, tiene que dedicarle horas de descanso o de fin de semana, o como contó Guillermo recién, en unas vacaciones, dedicarse a agarrar unos días y irse en un ómnibus a hacer un trabajo que obviamente no está remunerado, es decir, no te pagan por eso, porque estás de vacaciones. Y bueno, hay como un componente mucho
no sé si llamarle pasión, pero digamos, de estar convencidas y convencidos de lo que estamos haciendo, de que vale la pena hacer ese esfuerzo, y de superar obstáculos que muchas veces tienen que ver con las dificultades que existen en el país, por cuestiones legales o por cuestiones burocráticas. Hoy en Uruguay es más complicado, por ejemplo, tener información de los registros de las empresas y de la integración societaria de las empresas que, por ejemplo, en Panamá. O sea, a nosotros nos ha pasado en muchas ocasiones que obtenemos más información de empresas en Uruguay en el registro de Panamá que en el propio registro uruguayo. O en otros países incluso, ¿no? Donde uno podría pensar que es más complicado acceder a esa información, la podemos conseguir. También es importante, y creo que de alguna manera Guillermo lo ha planteado cuando hablaba de las investigaciones colaborativas, tejer una red de vínculos con colegas de otros países. Ahí es fundamental cultivar esas relaciones porque muchas veces se nos cruzan investigaciones donde hay cosas para investigar en otros países y sería imposible estar viajando permanentemente para hacer ese tipo de gestiones que hizo Guillermo en Nueva York, simplemente por una cuestión de financiamiento, de tiempo, en fin. Sería complicadísimo, pero muchas veces esas vinculaciones, y a esta altura, después de varios años, amistades que se van cultivando con colegas de otros países, son las que permiten acceder a información que cuando se publican, mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo hiciste para conseguir esto? Bueno, en realidad lo único que hice fue pedirle a un amigo que vive en ese país, que es periodista, con el que he colaborado en alguna investigación cuando él necesitó algo, y bueno, cuando yo necesité algo me dio una mano. Hay veces que simplemente se explican ciertas cosas por ese tipo de vinculaciones, como yo comenté recién, la ayuda que nos dio un colega en Estados Unidos para entender cómo funcionaba el registro de propiedades de California, o nos pasó también en otras situaciones, en otros temas donde también había información de Panamá o de Brasil o de Argentina, en fin. Muchas veces esas relaciones personales son las que terminan permitiendo que se encuentre información que de otra manera sería imposible de conseguir. Alejandro, vos te animás a... Gracias, Fabián. Alejandro, vos te animás a contestar, que vi que ya le contestaste a Tania, pero así lo reciben todos. A ver, esperá que ya me olvidé lo que había contestado. El tema del acceso a la información. En el caso mío, la ventaja que tuve es que al ser un programa público, el gobierno está, o financiado por caudales públicos, el gobierno está obligado a detallar en qué gasta el dinero. Entonces, como decía al principio, si bien los datos estuvieron publicados, el tema eran los recovecos que había que sortear para acceder a esa información. Es como una especie de burocracia virtual. Esa fue la ventaja. Igual, no es que publicaron absolutamente todo. Hubo que hacer pedidos de información pública, hubo que hablar con muchísima gente que estaba amenazada de hablar, y de hecho hay muchas fuentes que hablaron conmigo para el libro o para notas del diario, que pedían por favor no aparecer en ON, porque tenían miedo. O sea, cada vez que hacemos una investigación, y supongo que les habrá pasado a todos, nos encontramos con el miedo de las fuentes y con el temor a potenciales represalias. Por eso es tan importante, como decía Guillermo recién, la prueba documental. Porque nadie puede negar una prueba documental, nadie puede negar un oficio judicial. Entonces, nada, las pruebas, la información fidedigna y los expedientes son nuestra materia prima siempre. Y con respecto a la censura, obviamente, yo creo que el periodismo es publicar todo aquello que incomoda al poder y que el resto son relaciones públicas, como se dice vulgarmente. Entonces, si partimos de esa base, obviamente que el poder, sea el que sea, vaya a tratar por todos los medios de evitar que eso salga a la luz. Nos enfrentamos a la censura propia y ajena todos los días en nuestro trabajo. Tengo más preguntas. Emiliano pregunta si consiguen información privada, como mails, por ejemplo, ¿eso se puede publicar o sirve para comenzar una investigación? Bueno, si los mails contienen información de interés público, es información que
se puede publicar. Digo, tiene el doble juego, sirve para seguir tirando la piola y también sirve como parte de lo que después publicás. En los Panama Papers, por ejemplo, había miles y millones de correos electrónicos, algunos con información de interés público, otros no. Ahí está en el oficio del periodista también, y por eso esta filtración le llega a unos periodistas alemanes que después lo comparten con el consorcio, y ahí se arma un equipo internacional para analizar la documentación, que era muy amplia, y lo que rige es el criterio periodístico, de decir, bueno, esto es de interés público, y por más que sean correos electrónicos que son entre dos personas privadas, lo que allí se comenta es de interés público. Al punto, bueno, están los correos electrónicos que mostraba entre dos personas que estaban pagando coimas, no de los Panama Papers, pero sí que obtuvo la Fiscalía de Estados Unidos. Si uno los obtiene antes que la Fiscalía de Estados Unidos, es de interés público su contenido, claramente. Entonces, eso da pie a su publicación. Sí, Gracias, y también iba a agregar algo, digamos, a lo que decía Guillermo. También siempre hay que buscar que, por ejemplo, no se difundan los datos personales de esas personas involucradas en esos correos electrónicos, no sé, la dirección de correo, algún teléfono, un DNI, etc. Una cosa es la información que está dentro del correo electrónico y que puede dar pie a una investigación o a datos que son de interés público, y otra cosa diferente es toda la información privada de esas personas, que muchas veces es tanto más sensible que lo que están contando. Bien, Alejandro. Diego pregunta, ¿creen que el periodismo está haciendo un buen trabajo en su guerra contra la corrupción en el deporte o que aún falta mucho? Interesante esa pregunta. Sí. A ver, yo creo que hay poca investigación periodística sobre este tipo de temas en el deporte. Por lo menos yo veo poca, salvo cuando hay escándalos así muy grandes. Creo que es un ámbito muy difícil de ingresar para aquellos que no somos especializados en deporte. Creo que ninguno de los tres lo somos. O sea, no hacemos cobertura permanente de temas deportivos. Entonces, hay veces que es muy difícil para alguien desde afuera de ese ámbito enterarse primero y después entrar a investigar. Y creo que quizás para la gente que está involucrada en esa cobertura, puede llegar a ser bastante complicado investigar ese tipo de cuestiones. Porque en parte porque, como decía, tienen una cobertura cotidiana que hacer que les dificulta muchísimo meterse en investigaciones, y quizá también porque hay otras valoraciones más vinculadas con vínculos personales o con intereses de los medios en los que trabajan. Pero yo creo que no sé si estamos haciendo mal trabajo o poco trabajo. Creo que es dificultoso, es un área dificultosa para investigar, por esto que decía, ¿eh? Por lo menos desde mi punto de vista, desde mi experiencia. Yo agrego algo que tiene que ver con los intereses. En mi caso puntual, a mí me toca hacer coberturas y estoy especializado en deportes, y me tocaba, mientras hacía la investigación del fútbol para todos, ir a las canchas y hablar con gente de las transmisiones, etc. Pero el problema principal es que la gran mayoría de los medios deportivos, 100% deportivos, tienen intereses creados, que es la compra de derechos. O sea, están de los dos lados del mostrador. Cuando quieren hacer periodismo de investigación, ese periodismo de investigación está teñido por el lugar en el que están parados. Un ejemplo, Teis Sports, en Argentina, que también se ve en Uruguay y en todo el continente, ¿va a investigar a la Conmebol o a la AFA? De ninguna forma, porque le compra derechos de un montón de competencias. Lo mismo vale para Disney, que es ESPN en todo el continente, lo mismo vale para Fox. Entonces, la gran mayoría de los medios eminentemente deportivos, tienen negocios con aquellos que son corruptos. ¿Me explico? Entonces es muy difícil que parta de esos medios eminentemente deportivos una buena investigación periodística sobre aquellos con los cuales hacen negocios. Y es un grave problema.
Por eso no hay investigación periodística en los medios eminentemente deportivos. Yo quería hacer un complemento. A mí voy a hacer algo que me hace un poquito de ruido con respecto a la pregunta que es, o sea, nosotros no estamos en una guerra, ¿no? Yo no estoy en una guerra contra la corrupción. O sea, yo informo, trato de contar cosas que pasan y si descubro episodios de corrupción, contarlos. O sea, mi objetivo es contar eso. No estoy en una guerra, sí estoy parado desde el lugar de que, como decía Alejandro, tiene que controlar sobre todo a los poderosos, porque ese es uno de los roles centrales del periodismo, debería serlo. Y obviamente contar episodios de corrupción es parte de esa tarea. Pero el término guerra me hace un poco de ruido, porque esto no es bélico, esto es periodismo. Y otra cosa que quería decir, yo creo que lo que contamos los tres son buenas investigaciones periodísticas. Digo, no voy a pegar de modesto en esto, creo que son buenas investigaciones periodísticas. Lo que pasa muchas veces es que una buena investigación periodística no es suficiente, nunca va a ser suficiente para terminar con un caso, con la corrupción en nada, en ninguna actividad que se les ocurra. Si no funcionan las instituciones que deben funcionar cuando hay casos de corrupción que se destapan, como por ejemplo la justicia, ni que hablar, los tribunales de ética correspondientes de las distintas instancias, que tomen cartas en el asunto y avancen y tomen las decisiones, porque los periodistas no tomamos la decisión de mandar preso a alguien por corrupción. Nosotros informamos un hecho que ni siquiera somos jueces. Denunciamos un hecho que tal le mandó plata a tal por un contrato, y la justicia define que eso es una coima o que es lavado de activos y que eso amerita tantos años de prisión. Entonces, nosotros podemos hacer grandes investigaciones periodísticas o buenas o malas investigaciones periodísticas, pero destapar diversos hechos que parecen ser corrupción, y si la justicia no hace nada, no es que nosotros hicimos mal nuestro trabajo, tampoco. Es que hay algo que no está funcionando. Me parece que eso es importante tener en cuenta, porque hay casos donde sí se ve, y esto lo saco del mundo del fútbol, creo que hay casos en los que sí se ve, como fue todos los episodios del vicepresidente de la República en Uruguay, que derivan en su renuncia. El vicepresidente no renunció en Uruguay por los temas que renunció solo por una investigación periodística, sino porque todos los ámbitos del sistema actuaron en consecuencia con lo que se estaba contando. Desde el Tribunal de Conducta Política de su partido, el Tribunal de Ética del Estado, la Junta de Transparencia y Ética Pública, la Justicia, la Fiscalía. Entonces, me explico por qué. Lo que quiero decir es abrir un paraguas también a decir, bueno, no, no pasa nada con la corrupción en el fútbol, el periodismo no investiga. Bueno, el periodismo puede ser que esté investigando, pero que las instituciones que tienen que ejercer su tarea para que eso deje de suceder no están actuando en consecuencia. Y eso nos excede. O sea, nosotros de hecho podemos contar que lo que no está pasando también, ¿no? O sea, o dejar en evidencia que no hay decisiones judiciales con respecto a determinados casos, pese a que está toda esta evidencia a la luz pública. Bien. Romina pregunta si han esperado a determinados momentos para publicar resultados, por ejemplo, eventos deportivos, de forma de maximizar la exposición de su investigación. Y en ese caso, ¿cómo hicieron para mantener la primicia? Voy yo, después súmense el resto. En mi caso no. Primero porque muchas veces los temas de investigación excedían a un resultado deportivo. Entonces, el anclaje para publicarlo era más la revelación que un determinado resultado deportivo. No es que eran notas o investigaciones atadas a un partido de tal o cual club. Eran cuestiones más macro, que tenían que ver con un programa específico o una decisión del gobierno que iba mucho más allá de un resultado de un partido. Sí, en nuestro caso tampoco. La decisión de cuándo publicar en general ha tenido más que ver con
con cuestiones vinculadas con el propio caso, es decir, por ejemplo, si publicar en este momento, por más que esté ya la investigación madura para ser publicada, puede llegar a generar un efecto perjudicial porque estamos investigando otra cosa además, y adelantar una publicación puede perjudicarnos en el proceso de investigación, o publicar determinada cosa puede revelar, puede llegar a revelar, puede dejar en claro alguna fuente de información, o digamos, ha tenido más que ver con cuestiones para cuidar la investigación que con otras cuestiones externas como resultados deportivos, por ejemplo. Sí, de acuerdo con lo que planteaban. En nuestro caso, en el caso particular de las investigaciones internacionales del consorcio, como los Panama Papers, la publicación es un acuerdo entre los participantes en la investigación, y en esa investigación había más de 100 medios, y obviamente no es que no hubo unanimidad, sino que hay una mayoría que prefiere tal día que tal otro, pero por una cuestión, me acuerdo en la de los Panama Papers, la discusión, se había puesto tal día, y los rusos dijeron que ese era el día de la madre patria de ellos, y que no les servía porque no iba a tener ningún impacto. Entonces, atendiendo a eso, se buscó otro día, después se pensó, se llegó a un consenso de que debía ser un domingo, porque el domingo es cuando los canales tienen mayor audiencia o cosas así. O sea, pero era tratar de consensuar medios de distinto formato, de distintos países, y atendiendo a esa realidad y al tiempo que se necesitaba para investigar el caso, pero no a atarlo a un evento deportivo o de otro tipo. Gracias. Germán pregunta si consideran que además de la corrupción que ocurre en otros ámbitos, creen que también se sigue dando en el arreglo de partidos o cosas similares. El arreglo de partidos va a existir desde siempre. El tema es probarlo. Y el tema es poder contarlo. Hay un montón. A ver, hasta hace 30 años, más o menos, mucha gente ligada al fútbol creía que la Conmebol era un antro de corrupción. Bueno, 30 años después, tenemos pruebas concretas de que eso era así. Yo tengo la esperanza de que también tengamos pruebas concretas de que hay partidos comprados, o de que la incentivación existe tanto para pedir que los jugadores ganen como para pedir que los jugadores pierdan. En la medida en que esas historias se cuenten, eso va a influir en que se deje de hacer, porque toda la gente se va a escandalizar. Los hinchas del fútbol se van a escandalizar. Y el propio negocio, entre comillas, del fútbol, la propia industria del fútbol, se va a escandalizar. Entonces va a servir como una especie de bisagra, un antes y un después. Yo creo que de alguna forma, por más mínima que sea, el FIFA Gate sirvió para mejorar algunos criterios de gobernanza y de transparencia. Bueno, lo mismo podría pasar en el caso de que aparezca una revelación relacionada con la compra-venta de partidos de fútbol o la incentivación mal entendida de los jugadores. Hay un montón de aspectos que son muy, muy turbios relacionados con el fútbol, sobre los cuales todavía no tenemos las pruebas suficientes como para poder contarlos. Sí, yo no es mi ámbito de expertise ese particular, así que igual recomiendo la película Spotlight sobre el final, y les voy a quemar cuando el director periodístico les dice, porque ellos decían que toda esa evidencia estaba ahí, que nunca le habían hecho la investigación hasta que la hicieron, y él les dice, bueno, muchas veces los periodistas, la mayoría del tiempo caminamos en la oscuridad. Entonces, nada, hay cosas que están pasando que no vemos, y en un momento sí se pueden ver, pero bueno, y no hay que autoflagelarse porque no lo vimos antes. En muchos casos era imposible verlo antes. El ejemplo de FIFA 8 que marcaba Alejandro me parece que es clarísimo. Tania tiene otra pregunta. ¿Creen que la corrupción ha aumentado a lo largo del tiempo en el fútbol, o en realidad es que se destapan cada vez más casos? En mi opinión, lo que ha pasado es que el fútbol cada vez maneja más dinero. Y cuanto más dinero hay, más corrupción o más tentación de corromper y de ser corrompido existe.
Entonces, creo que también hay hoy más herramientas y otro tipo de atención enfocada en destapar esos casos de corrupción. Creo que un poco pasan las dos cosas, ¿no? Hay más casos, pero también hay más periodistas dispuestos a investigarlos. Yo agrego algo. El dirigente del fútbol sudamericano en general y el argentino en particular se cree impune y está convencido de que los mecanismos de control no van a funcionar en contra de ellos. Entonces, puede gastar más de lo que recibe su club, puede pedir referees, puede intentar comprar partidos, total. Todos los mecanismos de control en la época de Grondona no funcionaron. Y post-Grondona tampoco. Entonces, ¿quién le va a ir a decir algo a ese dirigente por hacer las cosas mal o por enriquecerse? Absolutamente nadie. En la Argentina no hay un solo dirigente de fútbol, ni uno, ni uno, condenado y con prisión efectiva por cuestiones que tengan que ver con hechos de corrupción en la Argentina. Ni uno. Tenés clubes fundidos y clubes con pésimo pasar económico durante muchísimo tiempo, algunos de ellos quebrados, y no hay un solo dirigente que se haya hecho penalmente responsable de todos esos desfalcos. ¿Cuál es el mensaje? El fútbol es un descontrol y nadie paga por lo que hace. Contundente, Alejandro. Tenemos, no sé si quieren agregar algo, tenemos una pregunta de Valentina Abreu que dice, si vieron la serie El Presidente y en base a sus investigaciones, ¿qué tanto de real hay en esa serie? ¿Creen ustedes que hay en esa serie? No la vi, así No que... la vi. No, Yo sí la vi y es ficción pura. Ficción pura. De hecho, el personaje principal, o uno de los personajes principales, que está encarnado por una actriz mexicana, y que vertebra de alguna forma el relato, no existe en la investigación. Y el otro personaje principal, que es el de Sergio Jadue, presidente de Unión La Calera primero y de la NFP chilena después, nunca jamás tuvo la importancia y el protagonismo que se le marca en la serie. Entonces partimos de dos cuestiones fundamentales que se riñen con la realidad. Es más, la propia serie al final de cada capítulo, en letras que son impropias de Amazon, letras así, mini, super mini, aclara que el contenido es ficción. Cuando durante todo el envío de la serie, durante todos los capítulos, procura dotar de realidad aquello que pasa. O sea, más allá de ser ficción, es una farsa el presidente. Contundente. Señores, estamos sobre la hora. No sé si hay alguna otra pregunta que no haya visto, creo que están todas. Quisiera agradecerles muy especialmente a Alejandro, Guillermo, Fabián. Realmente ha sido súper interesante y han sido muy generosos contando esos detalles y esas anécdotas de sus investigaciones. Espero que a ustedes que les haya gustado a todos, que les haya parecido interesante. Y bueno, nada, seguimos en contacto, va a quedar disponible en el canal de YouTube de la universidad la charla, así que después la pueden ver si quieren. Y bueno, capaz que hacemos alguna otra cosa más. Así que les agradecemos muchísimo a todos, Alejandro, a Guillermo, a Fabián y a todos ustedes por haber estado ahí. Y nos reencontramos pronto.